Buonasera cari amici, ringrazio il graditissimo invito a Stella Maris Carboni Melfi in questo incontro relativo al mese belgraniano svolto nel Circolo Italiano di Morón. Ringrazio particolarmente gli organizzatori, Maria Sol de Britos del Circolo Italiano di Buenos Aires, dell'Associazione Cultural Sanmartiniana di Morón e della Dante Alighieri di Morón, e anche ai prestigiosi relatori che stanno oggi presenti qui in questo incontro, che è la professoressa Gloria Isabella Dam e anche lo storico Roberto Colimodio. Io sono Rodolfo Rivera, sono un medico argentino nato a Santa Fe, radicato in Italia da oltre 30 anni, ma proveniente da una famiglia italo-argentina, residente a Santa Fe da ben altre 4 generazioni. E oltre alla mia professione di medico mi dedico anche alla diffusione dei valori e dei profili morali lasciati dai protagonisti della nostra storia in questo bellissimo paese. Infatti nel 2020, insieme con altri connazionali argentini, peruviani, italiani, abbiamo fondato l'Istituto Sanmartiniano d'Italia, che è un'organizzazione, un'istituzione volta alla diffusione dei valori che ci ha lasciato il generale José de San Martín, padre della nostra patria. Tuttavia oggi non parleremo di San Martín, ma bensì di un suo carissimo amico, il generale Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Quindi è per me un grande onore e un grande piacere soprattutto poter inviarvi un saluto da qui, da Milano in Italia, per questo bellissimo incontro che avete organizzato e che ritengo di grande importanza, poiché onora la figura del primo e del più importante italo-argentino della nostra storia. Un uomo che attraverso la sua formazione, la sua cultura, la sua passione e il suo sincero patriottismo è diventato immortale nella memoria di noi argentini. Belgrano è ovunque, ovunque, nelle strade, nelle piazze, nei biglietti, nei treni, nelle navi di guerra, nelle scuole, perfino negli stadi. Personalmente ho il piacere e anche l'orgoglio di aver finito i miei studi secondari presso il Liceo Militar General Belgrano di Santa Fe, uno dei pochi porteños che aveva le idee di integrazione nazionale. Belgrano credeva nell'educazione, nelle istituzioni, credeva anche nella formazione e nell'educazione per contrastare il fenomeno dell'ignoranza e raggiungere così la libertà dell'individuo. Il giornalismo per lui era l'antidoto alla tirannia. Diceva: quelli che si oppongono alla libertà di espressione sono quelli che vorrebbero comandare despoticamente. Belgrano è stato un avvocato, un economista, un giornalista, un politico, anche un diplomatico. Appartenente alla alta borghesia dell'epoca, ha rinunciato ai privilegi per abbracciare l'idea della libertà, dell'eguaglianza e anche della sicurezza, diventando quindi un militare rivoluzionario. Pur mantenendo il fervore cattolico e religioso, non ha mai perso il suo senso di libertà e l'idea di repubblica, svolgendo un ruolo determinante nel processo di emancipazione dell'Argentina, del Paraguay e del Perù all'inizio dell'Ottocento. Lui diceva: mi manca molto per essere un vero padre della patria, mi accontenterei soltanto di esserne un buon figlio. Belgrano è un figlio dell'Italia. In Argentina, infatti, la data del suo decesso è stato scelto come il giorno della bandiera nazionale e la data della sua nascita è stata stabilita come il giorno dell'immigrazione italiana in Argentina. In Italia Manuel Belgrano è ricordato nella città natale del suo padre, Costa d'Aneglio, provincia di Imperia, regione Liguria, e lo si ricorda attraverso molte manifestazioni come la Notte Bianca del 20 di giugno di Costa d'Aneglio, come il gemellaggio tra Costa d'Aneglio e la città di Rosario, e sono tutte testimonianze che rinforzano il legame forte e crescente tra Italia e Argentina. Concludo augurando un'ottima conferenza agli organizzatori, ai relatori e al pubblico presente e dicendo ancora: viva Manuel Belgrano, viva l'Argentina, viva l'Italia. Grazie.
Ecco, ora si ascolta Estela e Francesco? ¿Se escucha? Sí, mejor. ¿Sí? Ah, ahora, Bueno. perfecto. Ahora sí? Ahora las escucho perfecto. Perfecto. Era quello, era l'uscita del microfono. C'è Oh, voluto un anno, l'ho scoperto, dai! C'è no, voluto. vi ringrazio molto per la pazienza e per esservi voi occupate di noi due che siamo qui a distanza digitale. Quindi tante grazie per lo sforzo. Bene, grazie a voi di essere lì. E allora io faccio un'introduzione, la faccio veloce perché così lascio la parola agli esperti. Allora, Belgrano per parlare un po' del rapporto con l'Italia. Ci sono due personaggi importanti che sono venuti dall'Italia, due padri dei grandi patrioti. Uno è proprio Domenico Francesco Maria Gaetano Belgrano, che è il padre del nostro Manuel, e anche Angelo Castelli. Apparentemente, questo lo smetteranno anche gli storici, potrebbero essere partiti anche tutti e due da Cadiz, non lo so, abbiamo gli esperti, forse passati da Genova, poi partiti dal porto di Cadiz. Però uno padre di Manuel e l'altro del Juan José, no? Domenico arrivò quando aveva 26 anni, sposò Maria Josefa González Castelo, lei aveva 15 anni, era una portegna però di una famiglia patrizia, no? Benestante, proveniente di Santiago del Estero. Si sono sposati e io questo non lo sapevo perché sono parecchio ignorante di questi temi, però leggendo per la lezione io sono passata molte volte da quella chiesa, Nostra Signora della Merced, e lì si sono sposati i genitori, no, del nostro Manuel. Qua si vedono le strade, si trova tra Reconquista e Ibero. Questa è la chiesa dove si sono sposati e ebbero la prima figlia che misero come nome Florenzia, che mi ha fatto anche pensare un nome ispirato all'Italia, perché qual è la versione italiana di Florenzia? Firenze, molto bene, capoluogo di quale regione italiana? Della Toscana, ecco, molto bene, capoluogo della Toscana. E guardate che il padrino fu Angelo Castelli, allora apparentemente c'era un legame di amicizia tra di loro, e la madrina Gregoria Fernandez. Però guardate che dopo un po', 5 anni dopo, Castelli, il padrino di Florenza, sposò la figlia di Gregoria. Allora continuavano ad essere parenti. Che cosa faceva Domenico qua a Buenos Aires? Era un commerciante e apparentemente forniva, no, a questi negozi di alimentari chiamati pulperias, che c'è, no? Non del tutto. Non del tutto. Alquilava. Ah, affittava. Ecco, bravo. Bene, cioè qua uno studio molto più approfondito. Guardate tutti i figli che ebbero il matrimonio Belgrano, no? Tantissimi. L'ultimo figlio fu Agustin. Allora possiamo dire che dalla nascita di Florenzia, no, fino alla nascita di Agustin, il matrimonio Belgrano ebbe 16 figli durante 23 anni, no? Povera la Silvia, povera, io non so come ce l'ha fatta, veramente da ammirare. Ehm, ecco, alcuni cioè, morirono, Maria Josefa, Bernardo e poi Agustin che morì prima della rivoluzione del 1810. E com'era la Buenos Aires Belgrano, se pensiamo? Aveva 22.000 abitanti, pochi, la cattedrale non era ancora finita, c'erano 50 forni di mattone, c'era stata cioè, una bella e importante crescita edilizia, un fervore edilizio, possiamo dire così in italiano, c'erano 700 manzanas, carri soltanto 20, cioè questa informazione è, vediamo se è così. E questa è stata la via, cioè, la casa di Belgrano, la casa della famiglia, su via Belgrano proprio, come mi indicò qua Roberto, perché a me Google Maps mi dava proprio l'edificio quello accanto, lui mi disse no, è l'edificio Calmer, no? E anche il bar. Lì si trovava, allora se fate un giro per Buenos Aires potete passare dalla casa di Belgrano. Un'altra cosa interessante è che Belgrano, Domenico, si chiamava Belgrano Peri, però quando arrivò qua a Buenos Aires dovette spagnolizzare il suo nome e cognome, no? Allora diventò Domenico Belgrano Perez. Cercando un pochino l'etimologia o poi l'origine, l'eraldica o la genealogia della famiglia Belgrano, ci sono diverse teorie. Forse che questo cognome viene dalla zona dei Balcani, no? E ha molto a che fare con questa città Belgrado, no? Allora potrebbe essere belli, belli,
nell'idioma croato o serbo bianco e grad città, no? Che sarebbe Belgrano o città bianca. Però ci sono anche altre teorie che parlano di un'alterazione di un cognome medievale germanico Valdegarius, no? Che arrivando ai nostri giorni sarebbe diventato Belgrano, precedente originario della zona di Imperia, Genova, no? Della regione, qual è questa regione? La Liguria, esatto. E ho trovato qualche stemma, qualche scudo di famiglia, alcuni provenienti dal Piemonte, cioè, ad esempio della contea di Famolasco, però altri provenienti dalla Lombardia e da Genova. Allora, guardate come erano gli scudi, l'ultimo non è rappresentato, però apparentemente aveva anche le tre spighe di grano d'oro. Questa è la teoria legata a cioè, ai conti di Famolasco, che apparentemente furono anche studiosi dell'Università di Pisa, no? Allora personaggi dell'Accademia Italiana. E poi adesso, no, cercando su un sito che si chiama cognomics.it, vediamo come è diffuso il cognome Belgrano oggigiorno. Se vedete, aspettate che sposto, ci sono, te lo vedo, ci sono 70 in Liguria, 9 in Lombardia, 6 in Piemonte e così via. Allora Liguria, Lombardia, Piemonte, Basilicata, Friuli, Toscana, però sempre di meno. Bene, così un po' per fare un'introduzione, quello che ha a che fare il cognome Belgrano con l'Italia. E ora presento la prima oratrice, che è la professoressa Gloria Dani, professoressa di storia laureata dell'Università di Filosofia e Lettere dell'Università di Buenos Aires, della facoltà storica del Servizio Storico dell'Esercito Nazionale, docente del Colegio Nazionale Buenos Aires e anche presso l'Università Tecnologica e ha lavorato anche in diverse scuole liceali della città di Buenos Aires. Poi mi ha dato qua qualche piccolo accenno che ha partecipato a diverse ricerche, una chiamata Soldati Argentini per la Pace del 1997, ha fatto parte della squadra di ricercatori del servizio dell'Esercito Nazionale, così no. E ha anche fatto parte della squadra del Colegio Nacional Buenos Aires per scrivere diversi fascicoli della storia nazionale argentina per il giornale Pagina 12. E anche è stata ricercatrice dell'esercito e che dice Gloria? Neuquén. Ah, sí, cuando se empezó a poblar Neuquén a fines del siglo XIX. Molto bene. Allora diamo la parola a Gloria e l'ascoltiamo. Buenos días a todos, a las autoridades y a todos los presentes, que les agradecemos mucho que se hayan molestado en venir, ¿sí? Para nosotros, Belgrano es si ustedes me escuchan, yo prefiero hablar sin micrófono. El hecho de ser profesora ya uno tiene la voz bastante alta. Belgrano ha sido un personaje polifacético. Claro, lo que más conocemos, o lo que la mayoría de la gente conoce, es su parte a partir del proceso independentista y su parte militar, pero yo pensé que, como eso es conocido, vamos a tomar un poquito antes. Ella ya habló de toda su familia, y yo lo voy a tomar en los 16 años. Cuando Belgrano tenía 16 años, está terminando su preparación secundaria en el Real Colegio de San Carlos. Es un excelente alumno, muy inteligente, y uno de sus profesores, que es el doctor Chorruarín, aconseja a sus padres que lo envíen a estudiar a España. En ese momento, los hombres que después van a participar en todo el proceso independentista se formaron tenían dos posibilidades dentro de lo que era América Española y el Río de la Plata. O iban a la Universidad de Córdoba o iban a la Universidad de Charcas o Chuquisaca. Pero en este caso, dado que el padre de Belgrano tenía una posición económica realmente brillante, era un excelente comerciante, había logrado escalar mucho, no solo como comerciante, había sido funcionario y también había ocupado un cargo militar, que eso era común en la colonia en ese momento. Y tenía en la posibilidad, cuando Belgrano
recuerden que nace en 1770, entonces estamos en 1786, él tenía la posibilidad de enviar a sus hijos, si quería, a estudiar a España. Y así lo hizo. Belgrano parte a España, no va solo, va con uno de sus hermanos, con Francisco, que no es una figura muy conocida, pero que participó muchísimo después en todo el proceso independentista y ocupó cargos. Siempre estuvo de parte del, como lo estuvo generalmente todos los hermanos que pudieron sobrevivir a esos 16. Bueno, él llega a España a finales, en octubre de 1786, y se va a matricular en la Universidad de Salamanca. Y por suerte, que parezcan tantos años, ¿no? Siglos, están los registros de cuando él se anota en la Universidad de Salamanca. En ella va a permanecer 2 años estudiando y después va a pasar a Valladolid a seguir sus estudios, en donde se va a graduar como bachiller en leyes. Esta graduación implica un premio, la medalla de oro. ¿Ustedes se imaginan un criollo en esa España que logre la medalla de oro? No debería ser fácil, ¿eh? O sea que estamos ante un personaje realmente muy destacado. Y después va a ir continuando sus estudios hasta que se gradúa de abogado en 1793. Yo no sé si ustedes tomaron un poco conciencia de esta época. Él llega en 1786, estamos en el 87, 88, 89. ¿Qué sucede en 1789? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a ser un detonante para esa Europa, para Francia, para España, si queremos, por su cercanía, pero va a ser para toda Europa. Y ese detonante va a llevar a todo un cambio, ya se venía gestando, porque no nos olvidemos que antes de la Revolución Francesa, ese siglo XVIII es llamado siglo de las luces o de la Ilustración, siglo en el cual va a haber grandes escritores, todos los conocemos, por lo menos de nombre, ¿no? Tenemos a Locke, tenemos a Voltaire, tenemos a Rousseau, tenemos a Montesquieu. ¿Eh? Esos en las teorías políticas, si queremos, ¿no es cierto? Pero también los va a ver en España, que van a colaborar muchísimo con uno de sus reyes. A mitad del siglo XVIII va a llegar como rey alguien que no se pensaba que podía llegar porque él estaba como rey Fernando VI y se muere y llega Carlos III. Este rey es el que promueve grandes cambios en todo lo que sean sus colonias. No solo hablo de Hispanoamérica, que es lo que nosotros tratamos, pero en todas. Recuerden que España tenía un montón de lugares. Generalmente en los colegios, cuando estudiamos esto, hablamos de las reformas borbónicas. Y lo que él crea, y ya me refiero al Río de la Plata, va a ser el virreinato del Río de la Plata. No solo se va a crear ese, se va a crear otro, el virreinato de Nueva Granada, pero me centro en donde nació Belgrano. 1770 nace, en 1776 se crea el virreinato en forma provisoria y en el 77 en forma definitiva. La creación de un virreinato no es fácil porque implica también una serie de instituciones que van a tener que ir creándose para apoyar todo el trabajo administrativo de un virreinato, que mientras era gobernación no era tan necesario. Bueno, cuando se da la Revolución Francesa, nos dice Belgrano que no sabía qué seguir. ¿Por qué? Porque su padre le exigía que siguiera el doctorado. Y él le dijo, no necesito el doctorado. No me sirve el doctorado. Para lo que yo quiero, ya estoy suficientemente preparado. Y entonces
Él nos dice en un momento en sus escritos: confieso que mi aplicación no la contraje tanto a la carrera que había ido a emprender como al estudio de los idiomas vivos, de la economía política y del derecho público. Él es un políglota para la época, ¿no? Sabe francés, inglés, italiano y por supuesto español y latín, ¿no? Era indispensable para esa época estudiar latín. Esto le va a permitir acceder a todos estos teóricos en sus textos originales. No va a ser fácil, ¿eh? Porque no sé si ustedes recuerdan que la Ilustración trajo aparejada bastantes miedos en los sectores católicos y estaba prohibido la lectura de esos pensadores. La única forma de acceder en forma legal y que no pudiera ser juzgado por la Inquisición era pedir una autorización papal, para lo cual Belgrano, que siempre fue muy legalista, lo hizo. Lo consiguió, ¿sí? Le autorizaron, él pudo leer sin ningún tipo de tener que esconder sus textos, todos, y eso también le va a permitir poder traducirlos. Por ejemplo, yo hablé de los teóricos en la política, pero no nos olvidemos de todas las teorías económicas, la francesa con Quesnay, que va a crear la escuela fisiocrática, después lo voy a retomar, y después en Inglaterra Adam Smith con la escuela clásica, ¿no es cierto? Todo este acervo cultural lo va a ir incorporando Belgrano. Una vez que, cuando él ya está haciendo la última parte de su carrera, va a tener, lo van a llamar de Salamanca, va a tener una cátedra relacionada con la teoría política, y también va a tener actuación con gente de la corte, va a ser conocido, que era un poco lo que quería su padre, ¿no? Porque su padre quería que tomara relación con comerciantes en realidad, pero él se une a las sociedades de amigos, en donde se discutían todos los temas políticos de esa época, y eso le permite tener mucho conocimiento dentro de ese círculo, que es un círculo pequeño, por supuesto. Bueno, resulta que muere Carlos III y toma el cargo su hijo Carlos IV. Durante su gobierno se va a crear una institución acá en Buenos Aires, que es el Consulado de Comercio. Esto era muy importante porque los comerciantes que había acá en Buenos Aires no es que no tuvieran ningún tipo de protección. Había juntas de comercio que son anteriores al consulado, pero no tenían la presencia que es lo que significa un consulado. Y entonces, bueno, armar un consulado necesita funcionarios y empiezan a elegirse. Pero antes de eso les quiero contar que el origen de los consulados está en Italia. Y no en el siglo XVIII, en el siglo XI. Recuerden que es una época en que empieza a despegar muchísimo el comercio. Italia tiene una posición privilegiada, tiene hombres de mar. Y la ciudad de Trani, en la zona de Apulia, sobre el mar Adriático, es donde se va a formar el primer consulado de comercio llamado Consulado de Mar, y en ese mismo lugar se van a promulgar en el año 1063, mediados del siglo XI, las Ordinamenta Maris, que están consideradas como el origen del Código de Derecho Marítimo. Este es el origen. Siempre estoy hablando de época medieval, no estoy hablando de épocas anteriores, de épocas que nos acercamos lentamente después a la modernidad. En España los consulados van a empezar a surgir a partir del siglo XIV, aproximadamente en distintos lugares. Esto es para que tengamos una idea de cómo surge, ¿no? Y interesante porque surge en Italia. Bueno, en enero de 1794 se crea el Consulado de Buenos Aires y, dado los conocimientos que tenía Belgrano y las relaciones que tenía, lo van a nombrar secretario perpetuo del consulado. Uno como puede esperar que un hombre, un criollo, se nombre a un criollo, se nombre
a un joven, porque Belgrano en ese momento tenía 23 años, para ocupar semejante cargo, ¿no? Porque era muy importante el cargo de él. Por supuesto, él pensó que esto iba a ser maravilloso, porque le iba a permitir, él supuso, poder poner en práctica todas estas ideas cambiantes que generó la Ilustración. Y bueno, un poco les voy a decir que él dice, al concluir mi carrera, por los años 1793, las ideas de economía política hundían en España con furor. Y creo que a esto debí que me colocaran en la Secretaría del Consulado de Buenos Aires. Con este cargo, regresa al Río de la Plata. Quiero contarles un detalle de su vida, no sé si vos lo tomás, lo que le pasa al papá. Los de los aduaneros. En la causa de Adán. El Sí, padre no es un detalle menor. Sí. no era un detalle menor, pero es acusado de corrupción. Esa palabra no la conocemos. Eh, el padre de Belgrano es acusado de corrupción en un caso de aduana, va a ir preso, va a estar bastante tiempo preso, y quien va a tomar a su cargo la defensa, cosa rarísima, apoyada por Belgrano desde España, es su esposa. Después de mucho luchar, y se lo va a declarar inocente, y justo cuando él está volviendo de España, pero al año siguiente este hombre ha sido tan afectado por esta situación, por este juicio, que muere. En 1795, apenas regresado Belgrano, su padre fallece. Pero temas de corrupción los tenemos en la historia, ¿no? Bueno, él estaba muy contento porque cuando él empieza a leer, a ver, ¿qué puedo hacer desde el consulado? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me permite la real cédula de creación de ese consulado? Y me dice, es obligación de tratar los adelantamientos de la agricultura, de mejorar los cultivos, de introducir máquinas, herramientas que sean más ventajosas, permitir que se logren todas las providencias en beneficio de la agricultura, de la industria y del comercio, que se mantenga y se limpie el puerto de Montevideo, que se establezca un muelle o desembarcadero en Buenos Aires. Todo eso decía la Real Cédula en varios artículos, ¿no es cierto? Y él dijo, bueno, esto es lo que yo quiero. Bien, él llega a Buenos Aires, conoce a quienes forman parte de ese nuevo consulado. El consulado está formado por un prior, 2 cónsules, síndicos, y que tomaban distintas tareas. Los objetivos fundamentales eran que constituían, por una parte, un tribunal de justicia para juzgar casos entre los comerciantes, nada más. Algo más expeditivo que tener que esperar que venga una resolución de España. Y por otro lado, se dedicaban al fomento y a la mejora en todo lo que fuera aspectos económicos o del comercio, ¿no? Esas eran las 2 funciones fundamentales. Claro, cuando empezó a conocer quienes participaban, eran comerciantes del grupo monopolista, que hay una frase que es muy conocida, que se dice, lo único que les convenía a ellos y lo único que querían era comprar por 4 para vender por 8. ¿Será lo que debe hacer un comerciante? No lo sé, pero parece que esa no era la idea de él. Quería otras cosas, otros cambios en este territorio. No nos olvidemos que venía de ser una gobernación, hacía poco que era virreinato, faltaba población, era una pequeña ciudad y un grupo de comerciantes, grupo de hacendados que siempre estaban en conflicto con los comerciantes, y que no van a poder ingresar al consulado para formar parte hasta recién en 1797. El consulado se crea en el 94
Y los hacendados van a empezar a tener representación recién en el 97, porque ¿cuál es la puja entre los comerciantes y los hacendados? La puja es que los comerciantes son monopolistas y entonces nada más se comercia con España, no se permite que pueda comerciar otro país. Los hacendados querían tener el libre comercio, porque sus productos podían ser vendidos a Inglaterra fundamentalmente y obtener muchas mayores ganancias de las que podían hacerlo a través de España. Y ese va a ser un problema que se va a mantener en el tiempo. Bueno, cuando una de las funciones fundamentales decime cuando tengo que parar, ¿eh? No, no, yo estaba tomando tiempo, ¿eh? No. Porque lo miré. Ah, Una de las funciones principales del secretario perpetuo era que debía elaborar todos los años una memoria en la cual se volcaban las necesidades que podía tener las distintas provincias del virreinato y las propuestas que se hacían a la corona para ver de realizar la instalación de nuevos establecimientos según fuese necesario. Esto, pensó Belgrano, voy a tener suerte, pero no era tan fácil. Yo voy a tomar una de las memorias, que es generalmente la más conocida, en donde él va a hablar, porque lo tenía que hablar siempre cuando se abría el año de actividades, que eran mayo, junio más o menos, y entonces él va a proponer en esa memoria mostrar cuál es la situación que había en ese momento y ver qué se podía hacer. A ver, eh, cuando Belgrano llega, el problema es que él no tiene conocimientos del territorio. Piensen que el virreinato abarcaba lo que hoy es Bolivia, lo que hoy es Paraguay, todo lo que es la Argentina y Uruguay. Imagínense conocer esos espacios en esa época. Había, pero muy pocos conocimientos. ¿Y qué pasa? Dentro del consulado había cargos que se llamaban diputados, los llamaban diputados, que iban a las distintas ciudades del interior del virreinato y eran los encargados de relevar la información solicitada por el secretario perpetuo, en este caso por Belgrano. Me olvidé decir que Belgrano va a permanecer como secretario perpetuo desde 1794 a 1809, en que él va a renunciar. ¿Eh? Bueno, voy a esa memoria, es una memoria que se tituló Medios Generales de fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio de un país agricultor. O sea que Belgrano nos veía como un país agricultor, principalmente, ¿por qué? Porque él estaba imbuido de esas ideas fisiocráticas. Recuerden que la fisiocracia, si lo traducimos, es el poder de la naturaleza, y es una teoría que considera que la riqueza va a venir a través del trabajo de la tierra. ¿Eh? Es una teoría que tiene algunos defectos, eso no lo vamos a hablar porque no es tema, pero en eso Belgrano estaba muy de acuerdo. Pero aparte Belgrano, también al tomar las ideas de Adam Smith, tiene en cuenta lo que va a ser la industria fundamentalmente. Y que nada se va a lograr sacar de la tierra si no hay trabajo. El trabajo es lo que marca Adam Smith como fundamental y esto es lo que va a tomar también Belgrano, ¿no es cierto? Es decir, él utiliza las ideas económicas, pero él lo que hace es establecer una política económica. Porque, ¿qué quiero decir con esto, con política económica? Conocer las políticas, tomarlas, adaptarlas a la necesidad del espacio en que nos movemos y ponerlas en práctica en función de un apoyo del Estado. El Estado, el gobierno tiene que estar presente para que los cambios puedan realizarse. Estamos hablando de un hombre, en este momento, de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, ¿no es cierto?
muchas similitudes con, los problemas actuales, siguen igual. Bueno, ¿qué dice en parte de en esa memoria? Dice, señores, nadie duda que un Estado que posea con la mayor perfección el verdadero cultivo de su terreno, en que las artes se hallen en manos de hombres industriosos, las artes son las industrias, otro tipo de industrias, en el que el comercio, por consiguiente, se haga con frutos y géneros suyos, sea el verdadero país de la felicidad. El término felicidad era muy usado por los ilustrados. ¿Cómo llegamos a ser felices? Bueno, a través de estas situaciones. Todo depende y resulta del cultivo de las tierras. Sin él no hay materias primas para las industrias. Por consiguiente, la industria que no tiene cómo ejercitarse no puede proporcionar materias para que el comercio se ejecute, es decir, la transformación. No vender la materia prima, transformarla. ¿Sí? Es algo que todavía seguimos pendientes, ¿no es cierto? ¿Eh? El valor agregado. El valor agregado, exactamente. Es muy forzoso atender primeramente a la agricultura, como que es el manantial de los verdaderos bienes. Hacerla que prospere en todas las provincias que sean capaces de alguno de sus ramos. Acá está lo que yo les decía antes. Estos diputados que iban al interior eran los que le habían provisto a Belgrano de la información de las situaciones de las provincias interiores, digamos así. Pues toda prosperidad que no esté fundada en la agricultura es precaria. Toda riqueza que no tiene su origen en el suelo es incierta. Esto es teoría fisiocrática, ¿sí? Entonces, él es una memoria extensiva, con mucha intensidad y extensa también, va a hablar de otros temas, pero esto es lo que les plantea a todos los miembros o funcionarios que hay que tratar de mejorar esta situación. Y no nos olvidemos que en ese momento él todavía, estamos en 1797, él cree en esa España, es fiel al rey, y fíjense cómo lo va a plantear. La agricultura ha de ser la que nos ha de proporcionar todas nuestras comodidades, haciendo igualmente la suya a la metrópoli, a quien recompensa de la seguridad que nos franquea, o sea, la metrópoli es la que nos protege, le presentaremos todas nuestras materias primas para que nos las dé manufacturadas y prontas a nuestro servicio. Esto lo dice en 1797. Pero cuando pasan los años, va a cambiar de opinión. Y él va a decir ya, no dentro de su actuación dentro del consulado, sino como periodista, algo opuesto. Recuerden que Belgrano, aparte de ser un funcionario del gobierno español, él se va a destacar mucho como periodista, van a surgir el telégrafo mercantil, que lo van a cerrar en un año, en 1801. Después va a seguir con Vieites, va a seguir otro periódico, que justamente el nombre del periódico alega al tema de Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, o sea, la temática es la agricultura, la industria y el comercio. Y el último es el Correo de Comercio, en donde él sí, porque ese se lo va a permitir crear el virrey, él sí va a escribir, ya estamos en 1809, abiertamente sobre las situaciones que siguen existiendo. Y nos dice lo siguiente: cuando vemos a nuestros labradores en la mayor parte llenos de miseria e infelicidad, que una triste choza apenas les liberta de la intemperie, no podemos menos que indagar las causas de tan deplorable desdicha. La principal es la falta de propiedad.
Ustedes piensen, 1809, propiedad. ¿Eh? Desde los terrenos que ocupan los labradores, quienes no tratan de adelantar un paso porque temen que el propietario se quede con todas las mejoras. Es de necesidad se les den propiedades, o donde no se puede ejecutar, o porque no hay derecho a quitárselas, el derecho a la propiedad es muy fuerte en estos pensadores, a quien las tienen, al menos que se le den las tierras en enfiteusis, para que, apegándose a ellas, trabajen como en cosa propia. Es decir, en enfiteusis es como arrendamiento, pero a largo plazo, ¿no es cierto? Estas ideas no son solo propias de él. Yo recuerdo que hay uno de los pensadores italianos, lo voy a nombrar a él exclusivamente porque mi colega después va a nombrar a otros, que era Gaetano Filangieri, que era un jurista y pensador italiano y que tuvo mucha influencia en el gobierno de Carlos III, porque él fue rey antes en Nápoles. En su obra más importante, que era La ciencia de la legislación, escribió, que se publicó en 1780, miren lo que decía: la necesidad de obtener una repartición igualitaria de las propiedades y también de un mejoramiento en la calidad de la educación pública. Que bueno, la educación es otro de los temas que va a tomar Belgrano. Y como a mí el tiempo se me acaba y no puedo seguir mucho porque si no nos tenemos, se nos van a dormir todos, voy a terminar y cerrar. Después, cuando quieran, pueden preguntar lo que quieran. Voy a cerrar diciendo lo siguiente. No palabras mías, sino palabras de Belgrano. Sin educación, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos. Y otra de las cosas que dice y que sería muy bueno poder aplicar es: la vida de los hombres públicos, sea cual fuere, debe siempre presentarse o para que sirva de ejemplo que se imite, o de una lección que retraiga de incidir en sus defectos. Parte de su autobiografía. Y lo dejo a mi compañero porque si no... Lo presento senza il microfono perché forse si ascolta meglio. Sì, bene. Allora, sicuramente, bene, eccellente la presentazione della professoressa, anche questa storia dei consolati nati in Puglia. Ecco, Así come? es. Ecco, ecco, sì. Lo rescaté porque vamos a acá. Sì, proprio, è molto appropriato. Passiamo al seguente oratore, il professore Roberto Alfredo Colimodio. Forse l'avete visto anche alla TV, perché c'è stato questi giorni parlando, no, di Belgrano proprio, su A24, La Nazione, esatto, sì, bene. Allora, lui è uno storico, scrittore e anche genealogista, è appassionato della storia argentina del XIX secolo, anche del lavoro dei nostri padri fondatori della patria e cioè, è un ricercatore anche negli archivi, no? Soprattutto lavora negli archivi. Appartiene a diverse istituzioni, è membro del numero dell'Istituto Nazionale Belgraniano, anche dell'Accademia Argentina di Storia e dell'Istituto Argentino di Storia Militare e anche di altri centri, ad esempio centri di studi storici e genealogici della provincia di Entre Rios, anche di Villa de Merlo di San Luis, anche del Centro di Studi Genealogici e Eraldici di San Juan. Ha fatto diverse pubblicazioni, cioè tantissime, no? Quante più? Cioè, qua ci sono tantissimi. Soldati, anche soldati di San Martino, San Lorenzo, ufficiali di Belgrano, prigioniero di Achohuma, bene, anche su Juan Bautista Baigorria, tantissimi, anche su Manuel Belgrano. Allora diamo la parola a Roberto. Muchas gracias por la concurrencia, gracias al Círculo por el Espacio, gracias a Estela Carbone por ser la gestora, gracias a vos, Sol, por la paciencia y por la buena onda. Y bueno, terminamos el mes belgraniano, muchísimos homenajes desde el 3 de junio, fecha de su nacimiento, hasta el 20, Día de la Bandera, donde el personaje, donde la creación supera al personaje, diversos actos en todo el país
El Instituto Nacional Belgraniano tiene 57 filiales, también en el exterior, y realmente, bueno, todos queremos, creo que a Manuel Belgrano, como a mí me gusta decir, uno de nuestros padres fundadores, que es inoxidable. Creo que no le podemos pegar por ningún lado. Pero hoy, bueno, la intención es que muchos conocemos ya la formación de Belgrano, el estudio en España, pero también la formación se da en el hogar, ¿no? Y también conocer un poquito más a sus progenitores y el entorno nos ayuda también a comprender esa formación que se vive en los primeros años y que también repercuten en su estancia en España. Y empezamos, obviamente, con el inmigrante italiano que vino a hacer la América, que es Domenico Belgrano Peri, como también dijimos, de la costa de Oneglia, de Imperia, en el norte italiano, pero que estaba rodeado de un misterio. O sea, ya se sabía que era italiano, se sabía también que había venido desde Cádiz, pero por sus propias palabras. Él, cuando se hace la declaración testamentaria, da su testamento, se declara natural de Oneglia, en la Ribera, perteneciente al reino de Cerdeña en esa época, e hijo legítimo y de legítimo matrimonio de don Carlos Belgrano Berio y de doña María Gentile Peri Tiragalo. Existe consenso, porque su partida de bautismo no se encuentra en Oneglia, que nació en 1731. Su nombre completo, Domenico Francesco María Gaetano Belgrano Peri. Y hasta hace no mucho, 2 años, teníamos escasa información del arribo de Domenico al Río de la Plata. Contábamos con muy pocos datos que él había dado en su carta de ciudadanía, cuando él pide la carta de ciudadanía al virrey, declara tener 16 años en 1767, es decir, 1751, y en 1769 dice que está radicado hace 18 años. O sea, fecha coincidente con la primera declaración. ¿Quién puede dudar de las declaraciones del propio interesado, no? Pero no se sabía nada de su viaje a España, cómo sale Don Elia para estar en Cádiz, en qué circunstancias y cómo lo había hecho. Y es precisamente el propio Domingo, en un documento desconocido y podríamos decir inédito, con la investigación que hicimos hace unos años para este libro con Alejandro Madoni, el arquitecto, que es la verdadera historia de la casa familiar de los Belgrano, o sea, que estaba en lo que es hoy Avenida Belgrano 430. Encontramos en ese proceso que le llevaron a ser encarcelado a Domingo Belgrano por el fraude que comete el tesorero de la Real Aduana de Buenos Aires, Francisco Jiménez de Mesa, que era un íntimo amigo de Belgrano, y a su vez socio en algunos negocios, que lo llevan a hacer un arresto domiciliario, pero no solamente de Domingo, sino toda la familia. 36 personas entre familia y servidumbre a partir de 1788, 2 años después de que Belgrano se fue a España, pasan a estar bajo arresto domiciliario y solamente podían salir con autorización del virrey Loreto. Los chicos no iban al colegio, los vecinos no podían ayudarles, les fueron embargados todos los bienes, no podían disponer de los alquileres. Domingo Belgrano en esa época ya tenía más de 20 propiedades que alquilaba, por eso alquilaba pulperías, aunque él básicamente fue un comerciante de telas. Y en una de esas declaraciones, donde el oidor o el fiscal iban a su casa, que realmente uno cuando las lee son varias páginas, lo apretaban, hablando en criollo, para que confiese, porque no había pruebas, ¿no? Cuando se produce la quiebra de la aduana, un hecho bastante curioso, cuando el tesorero va a un santuario, va a la iglesia y dice: yo no puedo pagar lo que debo, lo que tengo que rendir las cuentas de la aduana, lo que cobraba de impuestos, se cree que está en santuario y que no va a ser apresado. Y es apresado, llevado a la cárcel, y cuando se revisan los libros, bueno, se encuentra de que no hay un solo peso. Abren un cajón y lo que encuentran, creo que hay un lindo inventario de 20 pesos de la época y 3 botones. Es un escándalo en Buenos Aires. Un escándalo que obviamente involucra a todos los comerciantes. Es muy lindo saber cómo todos se preocupan, a ver qué dijo fulano, qué dijo mengano, qué dijo sutano, a ver. O sea, estaban todos seguramente con negocios
no transparentes. En este caso cae Domingo Belgrano por ser íntimo amigo de Francisco Kirchner. Este arresto domiciliario repercute en la vida de la familia, no solamente económicamente, sino socialmente. Es, como dijo recién la profesora, su esposa, María Josefa González Caseros, quien se pone al hombro la defensa de su marido aquí en Buenos Aires. Se entrevista con el virrey, que le hace desplantes, porque las condiciones realmente de ese arresto domiciliario no son legales, no le fijan fianza, no le asignan dinero por alimentos, le prohíben, como dije antes, que los vecinos le llevaban comida y los dos guardias en la puerta no dejaban hacer el intercambio. Cuando uno de los hijos, hermanos de Manuel Belgrano, vuelve del Potosí, que también era comerciante, no lo dejan ingresar a la casa. Entonces, en todas esas circunstancias es donde también demuestra la familia Belgrano y sobre todo su madre, el matriarcado que era esa casa, ¿no? Belgrano siempre sostenía que la mujer tenía que estar educada porque era la primera formadora de los ciudadanos del mañana. Y vaya educación que tuvo. Pero no obstante de hacer la defensa aquí, también le escribe a los reyes, primero a Carlos III y después a Carlos IV, contándole las circunstancias que estaba viviendo su marido, esas injusticias que se cometían en nombre de algo que él lo tocaba tangencialmente. Pedía que se fije la fianza. Bueno, ¿cuánto se debe? Lo pagamos. ¿Por qué? Porque, como sabemos siempre, a los acreedores no hay que llamarlos, pero a los deudores hay que ir a buscarlos. Entonces, toda la masa monetaria que tenía Belgrano de comercio, todo ese giro comercial en crédito, lo pierde. Porque muchos aprovechan para no pagar las deudas comerciales. Y los acreedores, obviamente, exigían cobrar. En una de esas declaraciones, y volviendo al tema que nos ocupa, dijo que es cierto llamarse Domingo Belgrano Pérez, que es natural de la ciudad de Oneglia, dominios del rey de Cerdeña, que es vecino de esta ciudad de Buenos Aires, que tiene 57 años, poco más o menos. Esto es algo que siempre se repite cuando estudiamos historia de muchos personajes que no tienen conciencia cierta de la edad. Tampoco se festejaban los cumpleaños, o sea que eso también a veces nos dificulta a los historiadores establecer una fecha exacta, salvo que encontremos obviamente la partida de bautismo, ¿no? Poco más o menos dije, estado casado, que su ejercicio es el de mercader, o sea, en esa circunstancia, Domingo Belgrano se baja el precio. Era la segunda fortuna más grande del virreinato después de los de Escalada, de los de Remedios de Escalada. Que por haber pasado por su país, de donde es natural, las tropas españolas que iban a la guerra de Italia del año 40 y tantos, para la colocación del infante don Felipe en aquellos dominios como rey, se agregó como muchacho que era, con don Diego de la Peña, edecán del señor Agustín de Ahumada, comandante de la columna de granaderos provinciales en toda aquella campaña, con cuya familia siguió hasta que enteramente se posesionó dicho infante en Parma, Plasencia y Guastalla, y a cuyas plazas fue dicho don Agustín de Ahumada en calidad de plenipotenciario a posesionarse de ellas en nombre del dicho. Y concluido esto, el mismo infante entra en Parma, donde fue recibido, o sea, está en un acto de coronación, y que según le parece, en el año de 48, principios de 1749, se retiró dicho Ahumada para España, toda su familia, con el referido Diego de la Peña, con el regimiento de Córdoba, con quien él se fue a su casa de España en el citado año del 49, al parecer. Acá cuando hablo del término de familia, cuando él se incorpora a la familia de algunos de estos militares, me refiero más que nada a un círculo de personas cercanos a ese personaje, hoy diríamos de entorno, aunque no tuvieran vínculo de sangre, y podría aplicarse como, además de entorno, consejo, colaborador o protegido. Entonces, resuelta esta incógnita, lo cuenta Domingo en primera persona, sabemos entonces que dejó su tierra natal para sumarse a tropas expedicionarias, no precisamente como soldado, y que terminada esa guerra, sigue a su gente a España, que esto podría descartar, aunque no del todo,
que se decía que él fue a la península como comerciante enviado por su familia. No olvidemos también lo que él dice, que era un muchacho. Si tomamos que nació en el 31, en el 47, 48, era un joven de 16, 17 años. También en esta declaración dice que en 1752 se embarcó para estos dominios en consorcio con don Francisco de Arcos, en un barco denominado Nuestra Señora del Rosario, San José y las Ánimas, pero que le decían el Poloni, alias el Poloni, porque el capitán se llamaba José Poloni. Todos siempre simplificamos, le ponemos un apodo. Agregado a la licencia de Francisco de Arcos, que era el comerciante que pagaba el viaje. Que había permaneciendo en la ciudad a principios del año 53, que llegó aquí, ¿no?, a Buenos Aires, después de haber padecido naufragio dicho buque, y se ocupó aquí en el oficio mercantil. Esto es importantísimo. No se sabía, se suponía. Precisa el barco donde nació, el naufragio, la fecha aproximada de embarque y su arribo a Buenos Aires ya desarrollando una actividad mercantil, que es realmente lo que sucedió. Usted también nos dice que no obtuvo la licencia de pasajero a Indias. Recordemos, es un extranjero, por más que en ese momento parte de Italia se era en dominio español, era extranjero. Toda persona que quería pasar a las Indias, ya sea también español, necesitaba una licencia, que tenía también sus limitaciones. No era, o sea, no era solamente el pasaporte. También hasta el propio comerciante, Francisco de Arcos, que era ya reconocido comerciante, necesita la licencia para poder hacer el viaje. Esto descarta también de que no, como se decía, que de sus relaciones familiares, comerciales, le fue fácil. No. Entonces derriba toda esta información, como también que la obtuvo rápidamente. Una vez cuando, yo siempre digo, cuando uno investiga y encuentra, por ejemplo, esta declaración, siempre comparo cuando empezamos a navegar en Internet, ¿no? Decimos, bueno, vamos a leer las noticias, entramos, vemos qué pasó, y después vamos linkeando y terminamos en alguna página que no sabemos cómo llegamos. Aprendiendo a cultivar ruda macho, cuando queríamos interesarnos de otros casos, o saber cómo salió Raza. La licencia de pasajeros a Indias fue uno de los puntos determinantes también de la investigación. Conocer, ya por la propia palabra de Francisco, con Domenico, perdón, que había viajado con Francisco de Arcos en el Poloni. Bueno, ¿qué parece? Y también bueno, que creo que es la primera imagen, donde, bueno, creo que si la pueden leer, es el testimonio de Francisco de Arcos, donde solicita el 22 de agosto de 1752 desde Cádiz la información de pasajero ahí. Bueno, dice obviamente que van a Nuestra Señora de Rosario, en el área del Poloni, certifica y pide que lo acompañen y se apruebe para manejo y asistencia de mi persona. Necesito con precisión indispensable, a la numerosa gravedad de las dependencias de mi cargo, llevar en mi compañía 2 criados, y por tales propongo a Domingo Pérez, natural de la ciudad de Algeciras, de 19 años de edad, de estatura regular, delgado, color trigueño claro y pelo castaño. Y a Ramón Velasco, natural de 11 años, bla, bla. Obviamente, algunos estudiosos anteriores ante el misterio de cómo había llegado decían de que Domingo Belgrano debía haberse valido de alguna treta para entrar a América. Bueno, ahí está la treta. Esta es la treta. Es haber castellanizado su apellido antes, omitir el Belgrano y mentir sobre su lugar de origen. Uno dirá, bueno, es el otro Domingo Pérez, pero qué casualidad que 40 años después el propio interesado me dice que viajó con Francisco de Arcos en el Poloni. Y bueno, esta es la única, creo que suficiente prueba indubitable de que ya castellanizó su apellido, que entró con una mentira, ya sea él o el propio Arcos, y nos da positivamente cuándo fue su viaje. Aparece toda la parte burocrática de esta licencia, nos da una breve descripción de cómo era físicamente, y nos certifica que viajó en el Poloni. También que el Poloni hizo muchos viajes, pero justo en el que naufragó.
ya sabiendo que ya había castellanizado su apellido antes de venir, cosa que se había dicho que lo había hecho aquí para que sea más sencillo el comercio por el Pérez. Ahí dice también que viaja como criado, algo que el propio Domingo omite en la declaración diciendo que viajó en consorcio. Pero también el término criado, que puede distraernos o desorientar un poco, más que me parece más en el término de la definición amplia que da la RAE, que dice que es una especie de secretario al que posiblemente Arcos educaba, daba pensión y alimento. Y viendo posteriormente la viveza que tenía Doménico para el comercio, lo meticuloso que era con las anotaciones, obviamente debe haber sido un secretario de lujo para Arcos. Y también hay suspicacias en cuanto a este viaje, porque taxativamente decía la licencia que el criado debía volver. Obviamente algo que no hizo y algo que era en el mismo barco, y que era imposible porque el barco había naufragado. Posteriores negocios que hace Domingo Belgrano con el propio Arcos indica también de que es posible que fueran hasta socios. Él dice en consorcio, en sociedad, así que es posible de que quizás la intención real de ese viaje era que Domingo se quedase en Buenos Aires, vuelve Arcos a seguir comerciando, porque viajaba todo el mundo, y Domingo sería una especie de representante de las mercaderías de Arcos. Bueno, la imagen 2 ya la vimos. El Polonio naufraga el 31 de enero de 1753 en una zona que, frente a las costas uruguayas, una zona que seguramente muchos argentinos conocen, que es el Cabo Polonio, y se llama Polonio precisamente porque naufragó ese barco. Ese naufragio fue un escándalo, porque el barco encalló en una especie de arrecife, no se hundió durante 7 días, o sea que pudieron descargar toda la mercadería. Aparentemente el capitán lo hizo a propósito, la declaración de los pasajeros es que estaban borrachos, que el capitán estaba borracho, bueno, corrupción, todo lo que ustedes... Es una novela hermosa para estudiar, borrachera del capitán del piloto, etcétera, etcétera. Obviamente las mercaderías son rescatadas, los pasajeros son enviados a Buenos Aires, que era su destino final, y como anécdota extra también, podemos contar que integraba la tripulación Ángel o Ángelo Castelli, el padre de Juan José Castelli, vocal de la Junta, y posteriormente es emparentados políticamente con los Belgrano, porque ambos casan con 2 primas hermanas. Por eso Belgrano, Manuel Belgrano y Juan José Castelli eran primos segundos. Eso también lo sabemos por la certificación de limpieza de sangre de Juan José Castelli, que también, entre los testigos, declaran otros que naufragaron con ellos. De los primeros años en tierras porteñas poco se sabe. Se supone que empezó a estar vinculado con la Hermandad de la Santa Caridad, de cuyos titulares eran padres o padres de María Josefa González. Uno de sus abuelos, que había sido presbítero, una vez viudo, toma los hábitos, por eso muchas veces encontramos, decimos, sí, el bisabuelo de Belgrano era cura. No, bueno, pará. Antes de ser cura fue un hombre tranquilo, después, una vez viudo, tomó los hábitos. Ya esas cosas hay que también aclararlas. Y en la imagen 3 tenemos lo que vos mencionabas al principio, Sol, la partida de matrimonio de Domingo Belgrano y María Josefa González. Ahí él ya declara, como Belgrano, aunque figura con B corta, natural de la ciudad de Onelia, también de Cerdeña, hijo legítimo de don Carlos y doña María Peri, y también casado con doña María Josefa González, natural de esta ciudad, porteña. Muchas veces dicen, sí, padre es italiano. No, 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 paremos una mano. Hay una mezcla que después es muy común a todos, ¿no? De un italiano con una criolla. Y son testigos José Molina y Gregoria de Salas. Los Salas también eran tiragallo. Y toda esta gente, Molina, los Salas, en 1760, pocos años después, le salen a Domingo de testigos para empezar a hacer la tramitación de la Carta de Ciudadanía. Y todos dicen haberlo conocido en ese viaje de las tropas españolas por Italia, conocer a su familia, describen su escudo, que es una familia respetada de Onelia, y hablan
muy bien de él. O sea que él cuando ya viene aquí en Buenos Aires, por casualidad, ¿no? Se reencuentra con gente que ya lo conocía y que había pertenecido a la familia en torno de los soldados españoles que habían pasado por Italia. Tuvo variados cargos como alférez de la compañía del regimiento. Cuando se habla de aquí de que ocupó cargos militares, son de milicias, no hay que confundir con cargos de ejército, ¿no? O sea, las milicias era gente común que cuando una emergencia sonaba la campana y nos juntamos y salimos a combatir a los malones o lo que sea. También fue regidor del Cabildo y en 1769 consigue al fin la ansiada Carta de Naturaleza, otorgada por Carlos III. ¿Qué dice en esa Carta de Naturaleza? Haberse empleado en mi real servicio desde sus tiernos años, estar establecido en la ciudad de Buenos Aires hace más de 18, casado los 10 de ellos con española, de cuyo matrimonio tienen varios hijos, y poseer además más de 13.000 pesos en bienes raíces, o sea, propiedades. O sea, cuando uno dice tiene raíz, o sea, esto era importante para otorgar determinados beneficios. Aún hoy, cuando uno quiere tramitar una visa, por ejemplo, en Estados Unidos, te preguntan si tenés raíces, si sos propietario. Bueno, es mi voluntad que el mencionado Domingo Belgrano pueda vivir, comerciar y obtener empleos de república quieta y pacíficamente en los reinos de Indias, gozando a este fin de todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, prerrogativas e inmunidades, poco burocrático todo, ¿no? Que gozan, pueden y deben gozar los naturales de los reinos de Castilla. Esto es importantísimo para Belgrano porque pasa de ser un mercader a ser un comerciante. Puede comerciar con ultramar ahora, antes era de cabotaje. Bueno, por el mérito fue nombrado, por su mérito, valor, celo y conducta, capitán de milicias, cosa que también caracterizaron a casi todos sus hijos. Cuando se crea el virreinato, y bien lo dice Miguel Ángel de Marco en su biografía de Belgrano, no solo aumentó la importancia política de Buenos Aires, sino que acrecentó las perspectivas económicas de sus habitantes. Y obviamente, esto también le permitió a Belgrano ejercer cargos de gobierno y entra como en la administración, como contador y vista de aduana de la Real Aduana, haciéndose amigo de este buen hombre que quiebra unos años, 10 años después. Regidor del Cabildo varias veces, le tocó pasear el estandarte, un honor reservado para muy pocos fieles ciudadanos, y es precisamente en su testamento cuando conocemos algunas cositas más, sobre todo en el uso del apellido Pérez y Belgrano Pérez. Él, lo resumo, dice que primero usó el Pérez, cuando va a buscar los documentos es Domingo Pérez, después Domingo Belgrano Pérez y después a secas Domingo Belgrano, que reconoce que todas las firmas que haya de documentos son de él, o sea que no se hace el sota, diríamos, sino reconocer esos negocios, y que además declaró que todos los bienes que resultasen pagadas las deudas después de su muerte son bienes gananciales partibles del matrimonio. Porque cuando contrajeron matrimonio, lo dice él, no tenían más bienes que sus decencias de personas, y así lo declara para que con. Este último punto es muy importante. No hubo bienes ingresados al matrimonio en 1757 bajo ningún concepto. Dote, herencia o donación. Recién, y lo sabemos por la investigación en este libro, en 1764, los Belgrano compran su primera propiedad y construyen su casa familiar en el solar de Avenida Belgrano y Defensa. Los dos, Josefa y Domingo, fueron obviamente vecinos del convento de Santo Domingo, ingresaron a la Venerable Orden Tercera, ocuparon altos cargos de prior y de priora, y lo mismo que en la Cofradía del Rosario. Están sepultados en el interior del templo, en la nave de Nuestra Señora del Rosario, muy cerca del altar de la Virgen en aquella época. Gracias a esta relación con los padres dominicos, María Josefa González Casero, ya viuda, acuerda con ellos el derecho de entierro en el templo para sí y para sus hijos. Por este convenio, tanto ella, que murió 4 años después que su marido,
como los hijos fallecidos antes de 1822, en la secularización de los cementerios, recibieron sepultura en Santo Domingo. Bueno, sabemos también de que Manuel fue sepultado a pedido de él con los hábitos fuera del atrio en la puerta y durante años fue pisoteado, como dice su amigo Balvin, pidiendo que se haga un monumento o se haga un traslado, cosa que se hizo unos cuantos años después por suscripción pública a iniciativa de los ciudadanos. Y bueno, me gustaría, ¿estamos bien? Y creo que nos pasamos. Nos faltamos, bueno, vamos a hacerlo rápido, si me permitís. Obviamente. Manuel se escribe con sus padres en España. Manuel, en 1788, obviamente es golpeado por el arresto de su padre, pasa de ser el hijo de un millonario a tener que pedir prestado para vivir. Primero. En esas cartas es el representante legal ante los pasillos de la corte, es el que va y lleva los expedientes. Allí creo que se desencanta de la profesión. Ve la corrupción judicial, ve a un cómplice del tesorero de la aduana pasearse por los pasillos de la justicia de Madrid mientras su padre no puede salir de su casa. No te creo. Sí, créeme. Créeme. Entonces, todas esas pequeñas cosas hacen que primero le escriba a su madre y le diga que por el costo y por el tiempo que lleva, desiste de doctorarse. Le parece una patarata, o sea, algo superfluo. Que con lo que ya, como bien decía recién la profesora, con lo que ya sabe, se siente más que suficiente para defender y hacer lo que le gusta, que también obviamente su vocación cambió, o sea, lo dice a ver, en otras palabras, pero para mí cuando conoce todas estas nuevas ideas y todos estos pensamientos se le vuela la cabeza, cambia su paradigma. Y esto también se le cuenta después, 6 meses después, a su padre. Y en esa carta al padre, que no tiene fecha, sabemos que es de 1790, y cuando la está escribiendo omitió poner el mes, dice, cada día más y más deseo hacer el viaje para Italia y después por el resto de España. He tenido también el gusto de conseguir licencia de tener en mi poder los libros prohibidos de cualquier provisión de nuestro ilustrísimo padre Pío VI, o sea, el Papa, que también se ha encontrado solamente un torinese. O sea, se ve que el padre le había recomendado que hable con los de Turín. De tantos italianos con quienes trato, pues todos son fiorentinos o milaneses o romanos, etc. Pero de cualquier parte que ellos sean, me gustan, pues hablo con ellos, me dan algunas noticias de aquellos países, y todos me dicen que no me debo ir a la América sin hacer un giro por allá, un viaje por Italia. Y ninguno quiere creer que no haya estado en Italia, porque me oyen hablar tal cual su idioma. Aunque en verdad que ningún idioma se habla bien sin estar en el propio país, no obstante, creo que esta regla puede fallar habiendo aplicación. O sea que Belgrano, según lo que cuenta él, creo que las dos están las dos imágenes, ¿no? También. Eso de puño y letra, ¿verdad? Es un documento, una carta de Belgrano. Y para cerrar ya, bueno, autores italianos que leyó Belgrano, bien nombraba la profesora Finanzieri, también Galliani, Muratori, que sostenían doctrinas que influyeron en el llamado filantropismo español y que debían tener favorable acogida en el sentimiento religioso de Belgrano. Tanto Muratori como Genovesi, como Nuntore, fundamentan sus doctrinas políticas y económicas en bases ético-religiosas, y para ellos es ineludible la consideración de estas bases para toda reforma política, social que se realice. A través de estos iluministas, Belgrano encuentra ideas afines con las de su formación cristiana. Recordemos también que en la familia materna de Belgrano había muchísimos religiosos, la familia paterna solamente su padre. Su ansia generosa de protección al prójimo y de ayuda a los débiles y necesitados que se ve en los escritos de Belgrano permanentemente. No solamente en los escritos, sino en la práctica, de cuando le toca ser un hombre de gobierno. O sea que él se preocupa por los realmente olvidados del liberalismo riguroso. Así atempera también el conocimiento que tienen de los fisiócratas y del iluminismo francés. O sea, puede balancear todos estos conocimientos. De Filangieri, de Genovesi y de Berry, Belgrano toma ideas conceptuales de la distribución de la tierra, de manera de evitar la concentración en pocas manos, como también es contrario al monopolio.
lo había vivido como el comercio de su padre, o sea, sabía de qué se trataba la cosa. Así comienza estas prédicas en el consulado, artículos periodísticos, condenando el latifundio como mal para la sociedad y el Estado. Sin duda un filántropo, imbuido de la generosidad de Filangieri, que las metas eran evitar la miseria extrema de las familias trabajadoras y también la concentración de la riqueza en pocas manos, algo corriente en la España y que Belgrano encontrará más grave también en el Río de la Plata al hacerse cargo del consulado. Tan pronto se desencantaría de la compañía de esos hombres que le tocaron en el consulado, se desencantaría también con todas las trabas que le puso el gobierno, la monarquía, el rey en realidad, de hacer la escuela de náutica, la escuela de artes y oficios, o sea, todas trabas que Belgrano sufrió estando a cargo. Y él lo dice en su autobiografía: mi ánimo se abatió y conocí que nada se haría en favor de las provincias por unos hombres que, por sus intereses particulares, posponían el del común. Sin embargo, ya que por las obligaciones de mi empleo podía hablar y escribir sobre tan útiles materias, me propuse al menos echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos, ya porque algunos estimulados del mismo espíritu se dedicasen a su cultivo, ya porque el orden mismo de las cosas las hiciesen terminar. Y tanto terminarán fecundamente estas ideas de razón y esperanza de su pensamiento, de amor a la patria, a la dignidad del hombre y a